Y es interesante en ese lugar porque no conocía, igual la entrada de la vía principal están arreglando, es tierra gredosa, entonces ya se puede imaginar que el camino no es bueno. Además se entra en moto, ¿no? Se entra en moto, porque están arreglando la vía, entonces no hay transporte, bueno sí hay, pero es muy escaso. Ah, no es muy lejos de Montería, tal vez está por ahí una hora 10 minutos, una hora 20 minutos. Pero es un camino bastante complicado, sino que pues tenían que llevarme de Montería en moto hasta la entrada, 30 kilómetros más o menos. Y ahí me esperaba otra moto para entrar hasta el pueblo. Pero fue un lugar muy bonito y me acordaba de los inicios de nosotros, de los tiempos de la presencia del Señor, porque hay un mover del Espíritu Santo. Allá sí o sí toca ese mover del Espíritu Santo, sí o sí, por toda la situación social que hay en ese lugar. Y yo creo que tenemos más miedo nosotros que ellos. Igual ellos se cuidan, ellos saben dónde andar, saben cómo hacer. Un pastor que está ahí en la iglesia, ama la iglesia, la esposa digo yo en mis términos, es una guerrera, una mujer valiente, es bajita, pero de esas mujeres emprendedoras que no se dejan vencer y están ahí en medio para ser un pueblo tan pequeño, la iglesia es bien grande y sobre todo se mueve mucho en los campos. Ahí cultivan mucho cítrico, mucha naranja. Estos son plantíos de naranja grandísimos. Frutas tropicales deliciosas y es interesante que el pastor decía, pastor, pruebe esto. Hicimos, no distinguía a él, ni había escuchado el nombre de él, pero las conexiones son con Dios, ¿no? Pero fue interesante que yo salí el jueves, a 8 días, y en la madrugada me despertó el Señor como a las 2:30 de la mañana. Me mostró una Biblia. Vi una Biblia y yo me quedé mirando la paz de la Biblia y me quedé viéndola. Y era una Biblia que tenía dos colores, bien bonitos. Y yo, ve, qué Biblia tan hermosa. Y el Señor me dijo, ábrela. Entonces yo cogí y abrí la Biblia y me puse a leer un texto. Y yo decía, uy, qué letra tan bonita. Porque daba la impresión que las letras, no las palabras, las letras como que, como si fueran notas que... Y yo decía, uy, qué letra tan bonita. Y pues era una letra grande, y podía uno leer sin dificultades. Y vino la voz y me dijo, no mire la letra, mire lo que dice la letra. Interesante. No mire la letra, mire lo que dice la letra. Y pues fue mi oración de aquí para allá. Llegamos a ese sitio, fue por la noche, estuvimos ahí con una hermana que se conecta y que la saludamos desde aquí. Aparece como la hermana Clara Hernández, y es de Montería con su esposo. Están siempre, todos los devocionales está ahí. Todo está conectada y le enviamos un saludo desde acá. Y pues al otro día salimos para ese lugar. Hicimos algunas cosas, no se le olvida hacer cosas ahí arreglándole la casa del pastor, unos detalles que había. En un calor tremendo estaba haciendo de día. Y el viernes que salimos para ese lugar, para Buenos Aires, por la noche, allá toman mucha agua. Igual no conoce uno el ambiente, no conoce los pastores, inclusive los pastores Diana y Ariel tampoco. Emilio estuvo hace como 7 años, 8 años, algo así, allá. Pero bueno, ellos sembraron la semilla y con el tiempo vuelve a surgir, ¿no? Y conoce muy bien a Emilio por allá y ha dejado testimonio. Y pues yo voy recogiendo lo que él sembró. Es interesante, ¿no? Con los años. Y por la noche fue bien interesante porque pues sí, uno tiene que mantener la botellita de agua porque si no se deshidrata, eso sí, no debe faltar el agua. Pero cuando quedé en una casa muy humilde y toda la noche en mi mano,
yo sentía que tenía una botella de agua y yo cada rato en el sueño miraba la botella y era una botella blanca, igual plástica, pero transparente y un agua totalmente cristalina, bien cristalina. Y me giraba en la cama para cualquier lado, pero yo siempre con la botella, no era física, yo sentía que en la mano tenía una botella y el Señor me decía, dale de beber, dale de beber. Bueno, Señor. Y lo interesante era que el agua nunca se agotó. Siempre dando a beber agua. Y el nivel del agua permanecía y era totalmente cristalina. Yo decía, qué interesante, no se acaba. Y me acordé de una palabra que está, no recuerdo en la cita, que está creo en 2 Tesalonicenses, dice que la palabra de Dios corra y su nombre sea glorificado. Aparece en un cuadro a ese, ¿no? Que es bien interesante, río de agua viva. Y fue interesante, ¿no? Igual el pastor dice, ya queremos pertenecer al rey. Yo le dije, espere, pastor, espere, no se me apresure. Esto no es de se trata de juntar gente, sino que nos une el Espíritu Santo, que nos une el Señor. Y ore al Señor, reclame la gente. Hay mucha necesidad de ser enseñados. Queremos llevar el seminario, si es posible, discipulado, capacitación de maestros. Hay mucho por hacer, mucho. Pero es interesante porque ellos van conectando. Y pues eso es la red, ¿no? Conexiones, relaciones de confianza y de apoyarnos. ¿Qué tengo y cómo nos podemos apoyar para seguir adelante? Son muy humildes los hermanos, muy humildes y muy dispuestos. Así es de que cada día puedo decir con esto y quería dar testimonio porque es lo que el Señor nos dijo hace muchos años. Sinaí tal vez no es el grupo pequeño que estamos aquí, sino que es mucho más. Si ustedes me preguntan cuántas iglesias tenemos, la verdad no he querido contarlas, ni las quiero contar. Sé que son varias. Hay otro lugar en Montelíban también que no he ido, estoy esperando en respuesta del Señor. Y Diana y Ariel, llame pastor, mire, este pastor necesita hablar, este pastor. Y es así, espere. No sé si uno se vuelve lento o no sé si esperar en Dios es lo más difícil. Porque no quiero apresurarme, sino que caminar bien, pero caminar consolidando todo aquello que necesita. Se necesita mucho respaldo, gente que vaya y necesito maestros que vayan y le enseñen a otros maestros de los niños. Les di algunos punticos así sencillos, mire esto. Inclusive el sábado por la noche en la iglesia, les digo, le voy a enseñar cómo escuchar la voz de Dios. Y ellos esperaban que, en una conferencia, no sé cómo, y se lo di tan sencillo así, que después decían, eso es todo. Las cosas con Dios son sencillas. Nosotros la complicamos. Amén. Igual había toda una cadena de oración de nosotros, tanto de la red como también personas en diferentes lugares, siempre cubriéndonos. Fue interesante, muy interesante la experiencia, bastante calor, sí, pero Dios siempre tiene misericordia. Un día me hace calor fuertísimo y los otros días la misericordia de Dios. Y es interesante porque ahí el Señor me enseñó muchas cosas, me hizo recordar muchas promesas que nos ha dado aquí a la iglesia Sinaí. Parte de un engranaje que se mueve. Igual, ¿no? El devocional. Envíenos el devocional. Envíenos. Y ellos se formaron un grupo para reenviar el devocional y así, ¿no? Pues la emisora también, ¿cómo es la aplicación? Y digo, Señor, yo sé que mucha gente afuera lo está aprovechando, pero muchos de los de adentro no lo están aprovechando. Amén. Pero ustedes son la base, ustedes son la raíz. Y un árbol sin raíz se seca. Amén. No mire en la cantidad, mire en la calidad, en el fruto. Que la palabra dice que por el fruto es que realmente se conoce. Realmente. Sí, nos falta tiempo. Yo le pido que respalden mucho
Igual le agradezco a las personas que nos apoyan en este ministerio, tanto nacional como internacionalmente. En Otavalo, en Ecuador, hay una emisora también que le transmite más hacia ciertos grupos, creo que es indígena, y también te están retransmitiendo, yo no sé cuántas personas tienen. Fue los mismos que hicieron el enlace para la transmisión de las conferencias que tuvimos con el pastor Dairo. Y el pastor me dijo, por favor, necesito los devocionales. Y parece que les gusta mucho a la gente, ha habido buena aceptación. Y muchos están siendo bendecidos por esa palabra. Amén. Eso es interesante. Pero por favor necesitamos su respaldo, es importante. Y hay muchas cosas por hacer. Estamos tan enriquecidos nosotros aquí nosotros, que una de las palabras que yo he declarado sobre mi vida, sobre la iglesia, es que somos bendecidos para bendecir. Amén. Lo que dice ahí en Génesis 12:3, ¿sí? Que le dijo a Abraham, y te bendeciré. Hay la frase que sigue, no, ya se le dejó al Señor, porque dice, engrandeceré tu nombre, eso ya es cuestión. Sino que soy bendición donde vaya. Tú eres bendición donde vaya. Amén. Eso es lo que Dios, y de ahí la reflexión que le estaba dando el Salmo 85, ¿no? Grande, 84, que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ahí es donde necesito que ustedes se posesionen, todos los que me escuchan, tanto los que están aquí como los que están allá. Y hay un texto que compartí allá y que el Señor me pidió que lo compartiera también con ustedes. Nosotros estuvimos estudiando, creo que 2 domingos le dediqué, a un pasaje de Jeremías 29, versículo 11, pero estando allá, inclusive lo compartimos tanto en Montería como una parte nomás en Buenos Aires. Pero he venido pensando, y el Señor, en los textos que me dijo el Señor que leyera en esa Biblia, que veía que saltaban las letras, pero que me decía el Señor, no mire tanto las letras, mire lo que dice la letra. Apareció el versículo 10, Jeremías 29, 10. Y esta semana, después de que llegué, he estado pensando más y estoy profundizando en este tema. Y tal vez lo voy a repartir para varios momentos. No quiero correr, no quiero saturarlo. Quiero que tomen la palabra de parte de Dios, la asimilen. Y como decía la palabra, no mire tanto la letra, sino mire lo que dice la letra. ¿Sí? Inclusive hay un texto que dice en la Biblia, no, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y escuche cómo dicen, voy a leer el versículo 10 y 11 de Jeremías 29. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y el versículo 11, que ya le hemos leído, es el más conocido, este texto, inclusive Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, hay 4 cosas en el versículo 10 que es la que el Señor me llamaba la atención a que observáramos. Me habla de un tiempo, me habla de una presencia de Dios, me habla de un avivar la palabra, encender la palabra, de un despertar a la palabra, pero también de un tiempo de cumplir las promesas. Esto es, resalto esto, si quiere resalte en la Biblia, cuando se cumplan 70 años, me está hablando de un tiempo determinado por Dios. Se habla de una presencia de Dios, os visitaré. Se habla de un recordar las promesas. Yo no sé cuántos de ustedes se olvidan de las promesas. Un despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y la 4ª cosa, se cumplen las promesas para hacerlos volver, dice, a este lugar. Y luego sí afirman, porque yo sé los pensamientos. En otras palabras, no me he olvidado de lo que se ha hecho. Y es interesante porque
El contexto de este pasaje está en un momento cuando el pueblo de Israel está en cautividad, está pasando aprietos. Me imagino que muchos de ellos ya se habían desanimado, otros cuantos habían muerto, y fueron consecuencias de cosas que Dios los advirtió, pero ellos no tuvieron en cuenta. Así como le pedimos a Dios, inclusive a veces le exigimos a Dios que cumpla la promesa, Dios también dice, lo que yo te dije como una advertencia, también se va a apresurar para cumplirse. Él les advirtió que no se olvidaran de Él, que no se dejaran contaminar de los pueblos donde ellos iban a tomar posesión, pero ellos se mezclaron. Inclusive el versículo anterior, el versículo 10, el versículo 9, habla de los profetas que se levantaron en ese tiempo. Profetas que le decían, mire, y es una carta que está enviando Jeremías a los cautivos, porque estaban desesperados y se han levantado falsos profetas donde le decían que otra palabra totalmente diferente a la que Dios había establecido. Y eso había traído confusión. Algunos estaban totalmente desanimados, otros por las palabras de los profetas contradecía lo que Dios ya había establecido. Y cuando no hay una dirección clara y cuando se levantan tantas voces, es difícil aprender a identificar cuál realmente es la voz de Dios. Uno de los problemas que yo aconsejo mucho a mis hermanos, a mis hermanas y en las iglesias donde el Señor me permite ir, es afinen su oído para escuchar la voz de Dios, porque no todas las voces que encontramos, inclusive en las redes, son palabras que vienen de parte de Dios. Hay palabras específicas que Dios les da para una situación específica, para una persona específica y para un lugar específico. Por ejemplo, Dios puede decir, voy a enviar a México un avivamiento, y aquí en Colombia dice, amén, Señor, creo que este avivamiento está aquí en Colombia. Espere. ¿A dónde dijo que Dios iba a enviar el avivamiento? A México. Entonces, como no estamos hambrientos, voy a decirle la palabra. En otros casos, espero que no sea de ustedes, mis hermanos, hay un comezón de oír. Quieren escuchar y escuchan mensajes. Y al último, ¿cuál de todas esas palabras? Es cierto que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero puntualmente para lo que tú necesitas, para el mover que necesitamos en este momento, ¿cuál es la palabra que Dios te ha dado? ¿Cuál es la palabra que estás diciendo? ¿Cuáles son las instrucciones que está dando? Dios le puede decir, Juan Carlos, te estoy dando una casa. Y dice Ángel, amén, Señor, yo la tomo. Algún otro pudiera decir, no, pues si Juan Carlos se queda dormido, pues Ángel la toma. Espere. Hay una firma de parte de Dios, inclusive ahí en el Antiguo Testamento, cuando Él está dando algunos mandamientos, para que no haya discusión, la firma de Dios dice, yo Jehová. ¿Sí? Como que decir, no hay discusión, esto está declarado, esto está hecho, y así se hará. Eso es lo importante, que aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que tú entres al secreto y no estés prestando el oído para cosas que no son para ti, o no es el tiempo de Dios para ti, o quizás para moverte, para provocarte a celo. Hay unas palabras que inclusive en Isaías dice, porque os voy a provocar a celos con nación que ustedes no conocieron. ¿Y cómo lo provoca el celo? Las promesas que Dios le dio, se las comienza a dar también a otras naciones, y eso produce celo. Y a veces, espera un momentico, Dios me la dio para mí. Usted te dormiste, hermanito. Y Dios para provocarte celo, para que reacciones, para que cuides lo que Dios te ha dado, entonces comiences a reclamar lo que te pertenece. Eso es un poco el contexto de lo que está pasando en la palabra. Hay situaciones que son difíciles, complicadas, pero necesitamos tanto colectivamente, lo que está hablando de la red, Dios está haciendo cosas que no es por mi esfuerzo definitivamente. Antes al contrario, necesito es correr más. Yo a veces le digo, Señor, llego uno cansado, a veces duro hasta 2-3 días en recuperarme porque, bueno, no estoy tan enseñado a andar en moto y no me gustaba andar en moto. Ahora me toca. ¿Sí? O si no, camine. ¿Caminar 30 kilómetros? A ver. Mejor la moto. Mejor por las buenas. Amén. Y más te vale que te vayas acostumbrando.
Estamos orando para tener una moto inclusive allá en ese sector que se necesita. Pero bueno, todo es de Dios en su tiempo. Pero lo importante es, miren el versículo 10, el versículo 9, y escuche que afirma lo que le estoy diciendo. Dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Un día creo que estábamos en la bodega y el arriendo nos estaba subiendo demasiado. Íbamos a pagar como 3.800.000. Casi creo que nos iban a subir con reajuste 4 millones. Yo le dije, Señor, yo tengo fe, yo creo en ti, Señor, pero ya es un abuso. Y pues muy amable el dueño, el administrador, y me dijo, no, pues a usted lo seguimos dejando porque han sido muy correctos, pero va a subir a 4 millones. Yo le dije, Señor, no. Igual las finanzas no suben hasta allá tampoco. Tenemos un padre rico, pero también tenemos que aprender a administrar, es lo que yo he aprendido. Y yo recuerdo y dije, Señor, tenemos que movernos de aquí. ¿Cómo? ¿Para dónde? Yo no sé. Preguntaban 5 millones, 6 millones, 7 millones. Y dice, no, Señor. Y yo recuerdo que venía caminando del Restrepo y fui a hacer aquí a unas 10 cuadras, 15 cuadras. Y ya para acá entré. Me dio coraje, me dio como esa molestia que le da. Venía recordando las promesas que Dios me había dado. Hice una oración que es la única vez la hice con temor, con miedo, pero también la hice como con rabia. Y dije, Señor, delante de ti yo demando todas las promesas que tú me has dado, Señor. Si tú me la diste, Señor, necesito el cumplimiento de esa promesa, Señor. Y si no, yo demando de la persona que me dio esa promesa. Si falsamente me dio esa palabra, Señor, yo lo reclamo, Señor. Pero lo hice con esas cosas que tal vez los que han estudiado intercesión saben que esas palabras ya no vienen suaves, sino que son tajantes. O lo hace y punto, y en el nombre de Jesús te tiene que hacer. Y venía yo, tal vez ahí donde era Telecom, y ahí venía yo que peleaba con el Señor caminando y casi con lágrimas en mis ojos pidiéndole al Señor. Cuando dice él, ¿por qué te enojas? Señor, tú no te das cuenta, la rienda, y comienzo estilo Elías. ¿No te has dado cuenta, Señor, que has matado a todos? Solo yo he quedado. Bueno, ese fue el argumento de Elías. Dice, no, mire, llega a la 27, mira hacia el edificio, hay un teléfono, llame, porque yo le doy la orden para que le arrenden a ustedes. Y Señor, y fiadores, no van a necesitar ni fiadores. Cálmese. Respire. Hice eso. Y fue cuando pasamos al 3er piso antes de pandemia, que estuvimos ahí. Así es Dios. Hay momentos que tiene que pararse uno firme y decir, Señor, ¿cuál de todas estas palabras que estoy escuchando es la que tú me estás dando? ¿Cuál? Porque trae confusión y he visto mucha gente confundida con palabras que han recibido, que no necesariamente son palabras que Dios le ha dado. Gente confundida. Pero también muchos de ellos es porque tienen comezón de oír. Escuchan una cosa, escuchan otra, y si están dando profecía al oriente, al occidente, al norte, estilo Job en el capítulo 23 cuando está hablando. ¿Quién me diese el donde hallar a Dios? Dice él. Si alguien me dice, voy a parafrasear el pasaje, el texto de Jeremías, de Job capítulo 23, si alguien me dijera que esté en el norte, yo hoy correría, o al sur yo correría, o al oriente o al occidente yo correría, y me postraría ante su silla y le preguntaría, llenaría mi boca de argumentos, es que dice él, y luego como que se calma, y dice, ¿y qué me respondería Dios? Me gustan los pasajes porque en esa forma, ¿no? Si usted lo lee de corrido, mira la letra y no lo que dice la letra, que es lo que el Señor me dijo. Y se queda pensando, bueno, ¿vale la pena pelear con Dios? Y él como que así mismo comienza a hablarse y dice, sí, yo llenaría mi boca de argumentos, sabría lo que me respondiera. ¿Pelearía conmigo? Dice, no, porque Él conoce mi camino. Él me va a probar.
y yo saldré como el oro. Me parece tan interesante ese diálogo que tiene ahí. Creo que es el momento más difícil de Job, cuando está con su llaga rascándose, y que si hubieran médicos o especialistas le dirían enfermedad desconocida, enfermedad huérfana es que dicen, ¿sí? No conocida. Entonces, y esas son las peleas. Señor, pero ¿esto me ocurre a mí? Sí, hijo. ¿Y para qué? No te preocupes, ¿para qué? Estoy formando tu corazón. Y esos son los momentos en que necesitamos esa intervención de parte de Dios. Ahora, vamos al texto del versículo 10, y voy a compartir únicamente la primera parte. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Déjenlo hasta ahí. Otro momento voy a explicarle las otras 3 partes. Pero me está hablando de un tiempo. El problema con nosotros es que muchas veces no alcanzamos a conocer los tiempos de Dios para nuestra vida. No los entendemos. Estamos confundidos. No sabemos en qué tiempo estamos. Yo les he hablado de Eclesiastés capítulo 23, aunque no he tomado parte por parte, pero ahí me menciona 28 tiempos. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de recoger, tiempo de sembrar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de enfermedades, tiempo. 28. Yo a veces lo identifico con el mes de febrero. Todos los días es un tiempo diferente. Todos los días. La pregunta que yo siempre me hago, ¿conoces cuál es el tiempo que Dios tiene para ti? Conoce los tiempos, no los cronos, sino los kairos de Dios. El crono es, usted me dice qué fecha es hoy, ya ni me acuerdo qué fecha es hoy. ¿Sí? Por fecha uno sabe. Algunos dirán, sí, pastor, usted no ha hecho nada, están celebrando el Día del Amor y la Amistad. Bueno, sí, felicitaciones para todos, pero nos movemos en otra dimensión, ¿eh? No me he olvidado. ¿Sí? Seguimos, para nosotros no es un día, para nosotros es todos los días. ¿Amén? Es comercial. Inclusive estaba escuchando un comentario, ¿no? Que normalmente esta fecha la celebraban en febrero. Creo que por el año 69, creo que es así, algo así, escuché un comentario. Y los comerciantes especialmente se reunieron y dijeron, no, en febrero la gente no tiene plata, están en gastos de una cosa y de otra. Pasémosla a septiembre, que en septiembre tiene más plática la gente, entonces se vuelve más comercial. Bueno, esa es un poco la historia, si la querían saber, porque aquí en Colombia la celebran en septiembre. Por eso, más comercial, ¿no? Y pues sí, nosotros nos dejamos llevar por el comercio. Pero es interesante porque Dios tiene un tiempo. Tal vez está en el tiempo de las batallas. Tal vez están en el tiempo donde no conoce lo que está pasando en su vida. ¿Por qué si oro, si ayuno, si clamo? ¿Y por qué esta escasez que estoy viviendo? ¿Por qué esta soledad que está pasando? ¿Por qué la indiferencia que tienen conmigo? O quizás está en abundancia y ahí sí no pregunta por qué, sino que se la está deleitando, se la está gozando. Gózasela, hermano, que es lo que Dios te ha dado. Pero es importante y es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros como hijos, como hijas, que aprendamos a conocer el tiempo, porque a medida que conocemos esos tiempos que estamos pasando, no solamente vamos a ver el tiempo, sino el actuar de Dios y los propósitos de Dios por los cuales nos está llevando en esos tiempos. Casi por 2 años yo casi no viajé, pero estos 2 meses me ha tocado casi ni desocupar la maleta, sino que esa me acoja y vaya a un lado, vaya a otro, y todavía tengo pendiente 1 o 2 viajes. Y digo, Señor, no me gusta viajar. Prefiero estar en casita, en camita, con ustedes, con aquí mis hermanos. Pero si toca, toca. Solo espero que ustedes me respalden. Amén. Que es lo importante, que comprendan el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de cosechar lo que se sembraron con lágrimas. Usted no ha llorado, especialmente las personas, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, llevamos años en la iglesia, hemos pasado por momentos de lloro, de llanto, de no comprender lo que está pasando, de decirle por qué, Señor. Pero en medio de todas esas cosas Dios dio luces. Algún día contaré, casi cuento más por fuera lo que ha pasado en la iglesia que lo que he contado. Un día estos voy a decirle cuál ha sido el proceso desde la perspectiva como pastor. Tal vez usted tiene una perspectiva como miembro de la iglesia, como líder de la iglesia, pero es interesante porque no es buscar culpables,
Es ver cómo la mano de Dios ha ido hilando cosas, conectando, que por ejemplo, tú estás pasando por un tiempo de soledad. ¿Y por qué esta bendita soledad? Algunos maldicen el tiempo de la soledad. Y Dios dice, porque quiero que te encuentres conmigo. Estás tan ocupado en tantas cosas que no me dedicas tiempo. Entonces te aparto, voy a decirlo como dice uno de los profetas, te llevo al desierto para hablarte al corazón, dice el libro de Oseas. Y te cercaré. Hay un texto que estoy sacando, un tema que estoy escribiendo, que es los cercos de Dios. Cómo hacer cercos alrededor de... es un tema bien interesante. Pero es lo que muchas veces Dios dice, ¿estás muy ocupado? Te voy a apartar, hijo. La gente se aleja, aunque están ahí. ¿Sí? Y vienen ese confrontar interior y Señor, esta soledad y no sé qué. Hijo, te quiero exclusivo para mí. Luego te voy a sacar. Para que en medio de tus ocupaciones, en medio de todas las relaciones que estás teniendo, yo sea la persona más importante para ti. Me parece interesante. Por eso es tan importante conocer los tiempos. A este pueblo le está diciendo, mire, se tiene que cumplir un tiempo. Entonces viene el argumento que muchas veces nosotros tenemos en ese poder que decimos, ¿y será que Dios puede mover esos tiempos de Dios? ¿Será que puede adelantar los tiempos de Dios? Y a veces, basta ya, Señor, de este tiempo tan complicado, escasez económica, Señor. Apenas por ahí unos granitos de arroz y unas papitas y échele un huevito porque la carne está escasa y costosa. ¿Sí? La agüita es muy costosa, procuren no gastarla, cierren la llave y ojo con la luz, no dejen tantos bombillos prendidos y angustia y ese recibo que hay que pagar constantemente. Y Señor, por favor, y ese cuenta de... ¿Hasta cuándo, Señor? Yo quiero ser tu Señor realmente. Yo me quiero gloriar en ti, es la respuesta de Dios. Para el pueblo que estaba cautivo, ahí a la luz de ahí de Jeremías 29:10, la primera parte, tiene que cumplirse un tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para la promesa? Algunos dicen 15 años, otros dicen 25 años. Otros añaden más tiempo. Hay gente que viene la promesa, eso trae un regocijo interior. Amén, Señor, esto es lo que espera. Tú me lo vas a dar, Señor. Pero pasan los días. Hay un pasaje bien interesante. Yo he compartido en otras ocasiones para ilustrar un poco lo del tiempo de Dios y está en el libro de Lucas. Voy a tomar unos aparte. He compartido este texto varias veces y voy a empezar con un texto que le dice Elizabeth a María en Lucas capítulo 1 versículo 45. Hay un mover del Espíritu Santo alrededor de estas dos mujeres, que es el contexto. Cuando Elizabeth visita a María, el vaso que utilizó Dios para traer a Jesucristo, a Jesús. Pero en el versículo 45 hay una expresión que para mí es clásica, para mí es importante, que tiene un principio bien importante, porque sobre las promesas que Dios te da, tú tienes que colocar la fe, Señor. Si tú lo dices, Señor, aunque pase el tiempo, yo sé que lo vas a cumplir. Dice, bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del pastor, del Señor. Yo puedo darle muchas promesas, puedo convertirme en un motivador, ¿sí? Y yo creo que en las redes sociales me seguirían y tendrían miles siguiéndome. No quiero ser un motivador. Quiero ser un portador de la palabra de Dios, que es diferente. Amén. Y es interesante, por una palabra. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hay una promesa, hay un mover primero espiritual. No pueden haber un cumplimiento de las palabras, ni puede ser avivado, que inclusive más adelante otra de las frases que está diciendo en este versículo, si realmente no hay una presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo me duele? He estado en iglesia donde el Espíritu Santo no le dan libertad. Igual, los extremos es mejor cuidarse en esos extremos.
Y lo primero que pregunta ahí estando en Buenos Aires, él le preguntaba a los miembros, no sé, Dios da una... fue muy clave, Dios es perfecto. Porque 5 días antes enviamos una persona, fue una persona. Y él preparó todo el lugar, todo el ambiente y creó expectativas. Vienen de Montería, vienen de Bogotá, es el pastor Hernández, es la palabra, es no sé qué. Entonces cuando llegamos, hay cosas que a veces inclusive le digo al Señor, ¿cómo tengo que ir vestido? ¿Cuál es la ropa que tengo que llevar? Y el Señor me dijo en esta ocasión, te vas a ir en la forma más sencilla posible. Entonces ellos esperaban con corbata, con traje, con no sé cómo, y me vieron a mí con una camiseta, inclusive iba hasta salpicada por la moto sucia, porque estaba haciendo, hay un polvo que se levanta, una arenilla amarilla que se levanta, y ese se le pega a la ropa. Cuando me vieron como que, ¿sí? Como que no era quien esperaban, ¿sí? Como Jesús se presentó en muchos lugares y cuando se le presentan a Natanael y a Pedro de Jesús y le dicen, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Era la ciudad, no. Pero esa forma también creó un ambiente bien especial, bien especial. La gente con el corazón abierto, de pronto algunos ya había un hermano que yo sentí que estaba molesto, hasta que Dios hizo algo y al último me tomó a preguntar. Pero es bien interesante lo que Dios hace, bien interesante. Hay un mover del Espíritu Santo alrededor de estas dos mujeres, María y Elizabeth, y viene esta palabra, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Hay una frase que yo tomo mucho del libro de Números, capítulo 23, cuando Balaán está dando una palabra y Balac le está pagando para que maldiga al pueblo de Israel. Y él dice, yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Porque Dios le ha dicho, me hace el favor y no me vas a maldecir el pueblo. Vas a hablar lo que yo te diga que hable. Así le ofrezcan la mitad del reino, porque era lo que Balac le estaba ofreciendo a Balaán. Y él dice, pero yo te contraté para que maldigas el pueblo. Y él dice, yo no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Para mí esos pasajes son bien interesantes porque hay gente con temores que el diablo, que la hechicera, que no... Espere. Tenga cuidado. Porque si Dios determina una cosa, lo dice ese mismo texto, Él lo cumplirá. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero viene la palabra con el tiempo. ¿Cuándo? Y es interesante. Ahora, en el capítulo 1 de Lucas comienza a hablar de Elizabeth y comienza a hablar de Zacarías. Y el texto es bien interesante, o la historia es bien interesante porque hay un anuncio o una referencia a ellos. Mire, voy a leer el capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, ahí Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llama Elizabeth. Es bueno cuando uno mira los significados de los nombres, no lo voy a hacer ahora. Pero el versículo 6 me llama la atención, que nos ubica un poco a nosotros dentro del contexto que estamos. ¿Cómo eran ellos? Ambos, tanto Elizabeth como Zacarías, dice, eran justos delante de Dios. Eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Y el versículo 7 está el pero. Pero, ¿qué pasa con ellos? No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Y el otro pero era que ambos eran mayorcitos de edad avanzada. Es interesante cuando uno mira los textos, porque uno piensa que personas con características como las que está mencionando la Biblia en el versículo 6, justos delante de Dios e irreprensibles en todos los mandamientos
y ordenanzas del Señor. Si uno, me gusta utilizar la palabra, se mete en los zapatos de esta pareja, creo que tuviéramos muchos cuestionamientos a Dios, Señor, y le hacemos la lista estilo el fariseo que sube a Jerusalén, que narró Jesús, ¿no? Y Señor, yo oro, voy a la iglesia, leo la palabra, diezmo, ofrendo, trato de ser justo en todas las cosas. Ser justo es complicado. Es que difícil, es para valientes. Y no solamente él, sino ella también, ambos, para incluirlos. Peros, están los peros. A esos peros mucha gente se refiere, pero si usted tiene a Dios, si usted habla de Dios, si usted ora a Dios, ¿por qué estás, voy a decirlo con un decreto, con una situación que estás viviendo? El anhelo de toda pareja, bueno, las de ahora son raras, digo yo, porque no quieren tener hijos. ¿Sí? Más bien un perrito, un gatico, un pajarito, el que menos dure de vida. ¿Sí? Para no tener porque es una generación sin compromiso. Se levanta una generación sin compromiso. Entonces simplemente, no. He conocido parejas que dicen, bueno, Dios respeta las decisiones. Dice, bueno, yo creo que los primeros años no va a tener hijos mientras trabajamos juntos, mientras tenemos la casa, y luego sí tenemos hijos, y cierran el tiempo de Dios. ¿Y cuando va a querer tener hijos? A veces me parece que escuchar a Dios, perdónenme como lo voy a decir, perdónenme, mi hermano, espero no molestar a alguien. No es lo que a ti se la gana, es lo que yo quiero contigo. ¿Ah, sí? Parejas que simplemente pronto tienen sus hijos. Y viene otro, ¿y por qué se pusieron a encargar hijos tan temprano? Bueno, porque sí. Y malo, porque no. Porque la gente juzga según la experiencia, mas no según el propósito de Dios. Yo les he dicho muchas veces, y a veces me dicen, ¿usted un solo hijo? Sí. ¿Y por qué? Porque así lo quiso Dios. No fue el plan de nosotros. El plan de nosotros era 2 o 3 hijos. Ese era el plan de nosotros. Pero Dios, uno que hace por 10. ¿Sí? Inclusive nosotros le reclamamos. Mi esposa oró mucho tiempo, ayunó mucho tiempo. Hasta que una vez en un campamento de jóvenes el Señor dijo, ¿por qué claman por más hijos si yo los necesito los 3? ¿Va a seguir peleando a Dios por eso? A ver. Y a veces uno dice, Señor, pero vea, este tiene 18 y yo 1. He conocido en Antioquia familias, hombres que, aunque con diferentes mujeres, tienen 20 hijos, 18 hijos. ¿Y dónde están sus hijos? Unos están por allá, yo no sé dónde, otros están por allá. Cuando uno aprende a conocer el tiempo de Dios, así como le está diciendo ahí en Jeremías 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, voy a visitar. Y hago un paralelo con lo que está pasando aquí con Elizabeth y con Zacarías. Eran irreprensibles, estaban dentro del propósito de Dios, eran sumisos a la palabra, más sin embargo habían peros. Pudiera decir, o sea que van a haber cosas que siempre van a faltar, a lo mejor sí. Y te van a faltar porque Dios tiene un tiempo para cumplirlo de acuerdo al diseño que Él tiene para contigo. ¿Cuál es la situación? Que nosotros nos movemos en un cronos, que no comprendemos los tiempos de Dios. Yo a veces leyendo en este caso, para no citar a Abraham, pienso, Señor, ¿tenían que llegar a ser ya de mayor edad para tener un hijo? Tal vez una mujer rebelde dice, ¿ya para qué? ¿Sí? ¿Ya para qué? Usted tiene 60 años y de pronto el Señor dice, va a tener un hijo. ¿Yo? ¿A esta hora complicarme la vida con un hijo? Sara fue a los 90. Y el tiempo de vida eran 120 años. O sea, no voy a hacer mucho.
¿Y para qué, Señor, ya? ¿Para qué? Simplemente dice, para cumplir mis propósitos en ti. ¿Qué hubiera usted, hermana, respondido cuando sucedió esto siendo usted Elizabeth? ¿Sí? Pero sabe que Dios mira el corazón, mira lo que está pasando a una edad bien interesante, porque quizás nosotros hacemos muchas preguntas. ¿Por qué, Señor, hasta ahora? ¿Por qué, Señor, hasta ahora? Voy a salir del tema de la familia a cosas que usted quiere tener. Hay gente que ha orado por un carro toda la vida. Y para los 65, 70 años Dios le permite tener un carro. ¿Ya para qué? Ya ni puedo ver. Bueno, voy a decirle una de las muchas causas que pueden ocurrir. A lo mejor si tenías un carro te volvías loco y ni siquiera le prestaba atención al Señor. Se lo pasaba por allá, no sé, paseando toda Colombia y algunos y no atendiéndolos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Preocúpate por estar en esa voluntad de Dios, que lo que Dios te da va a ser más que suficiente para alcanzar sus propósitos que tiene para ti. Y es bien interesante lo que Elizabeth dice. Zacarías como que comienza a protestar con Dios, ¿no? Y más con el ángel. ¿Y cómo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Es que yo ya soy un viejito. No dice la Biblia, pero ¿cómo va a ocurrir? ¿Sí? ¿Y cómo serán estas cosas? Tal vez lo miró por el vigor que quizás él tenía, o el vigor que podía tener de pronto la esposa. Pero eso es un obstáculo para Dios. Los obstáculos los colocamos nosotros. Porque cuando Dios se propone cumplir algo en tu vida, por encima de lo que sea, lo va a cumplir. Si Él determina una cosa, lo he dicho, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Amén? Dios lo va a hacer. Y mire la respuesta de Elizabeth. En el versículo 25. Versículo 24, voy a leerlo. De ahí Lucas capítulo 1. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, y durante esos 5 meses mire lo que dijo. Observen el pasaje, no miren la letra, pero mire cómo está escrito. Hay 2 puntos ahí al final de ese. Dijo, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo? Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se designó quitar, ¿qué? Mi vergüenza, mi afrenta entre los hombres. Aquello que te criticaban, Dios va a llegar un tiempo en que lo va a quitar. Ahora, pongámoslo de una forma práctica. ¿Qué es lo que critican de ti? A todos nos critican. Por cosas buenas, por cosas malas. Porque tenemos o porque no tenemos. Oye, ¿y Juan Carlos cuándo se va a casar? ¿Ah? Y los dardos, ¿no? Y a veces, yo no hablo con Juan Carlos, pero me puedo imaginar a veces uno pensando en la soledad, Señor. Y uno hace las cuentas, ¿no? Juliano se casó a los 18, Juliano a los 20, otro a los 25. Y yo. ¿Sí? Y yo. Con los hijos. Pero los hijos de Juliano sí sirven al Señor, son músicos, son esto. Y mis hijos por allá que no quieren saber nada de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Uno quisiera que los hijos sirvieran a Dios. Y con lo que voy a decir no voy a justificar sus acciones. Pero ¿quién conoce los planes de Dios? A veces Dios permite que toquen fondo. ¿Y por qué tienen que tomar fondos? Porque les quiere enseñar a ellos cómo salir de ese lugar. Pero Dios nunca los va a desamparar.
Nosotros nos angustiamos no solamente nosotros, tras de que estamos angustiados, nadie sabe los trasnoches que nos pegamos y todo por los hijos, y otros dicen, pero luego usted no es cristiano. ¿Cuál testimonio fue el que le dio a sus hijos? Sí, la cizañita ahí, ¿sí? La salecita a la herida que le están echando. Y uno dice, uy, sí, Señor, ¿qué pasó con mis hijos? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Espérese. Hay una afrenta. Porque eso se convierte en una afrenta. Nos marcan y nos dicen por cosas que nosotros no hemos hecho. Y Dios sabe que no lo hemos hecho. Hemos hecho lo mejor. ¿Qué es lo mejor que hemos podido ponerlos en la mano del Señor? Presentarlos al Señor y en la medida que pudimos sembrarle la palabra. Me paro en lo que dice el proverbio, instruye a su niño, al niño en su camino, y cuando fiere viejo, no se apartará de él. Creo que hay momentos que vamos a tener que confrontarnos a nosotros mismos para que esa afrenta que está mencionando aquí en la palabra no sea una causa de impedimento para seguir tomada y confiando de las promesas de Dios. Hay afrentas que estamos llevando. Y hay gente que nos está diciendo, ¿pero por qué? Y nosotros también hoy dice así, ¿por qué? Mire lo que me están diciendo. El Salmo 42, que es un salmo que yo repito mucho, dice, mientras muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y lo repite en 2 ocasiones ese salmo. Hasta que él tiene que hablarse, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir en mi vida. Amén. Eso es lo que está escrito en la palabra. Habla de la afrenta de Elizabeth. Y ya a la edad ella no se puso a pensar, Señor, ya estoy viejita, yo no sé si aguanto un parto, Señor, yo no sé, pero voy a tener la bendición de ser madre, Señor, a una mi edad, Señor, y hay una alegría en la expresión que ella está haciendo. Hay una alegría. ¿Cuál es la afrenta, mi hermano, que está llevando? Porque no has conocido el tiempo de Dios. Dios va a cumplir todas las cosas que se ha propuesto hacer contigo. No va a faltar ni una de ellas. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado. Si volvemos al pasaje de Jeremías 29, el pueblo está angustiado. Está esperando una manifestación de Dios. Hay profetas que están contradiciendo lo que Dios dice. Y Dios dice, mire, tienen que cumplirse los 70 años. Para que haya una visitación, después hablaremos de la visitación, pero en un tiempo determinado por Dios para todas las cosas. Cuando habla de Jesús en Gálatas 4:4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús, nacido de varón. Yo creo que Dios tiene marcados los tiempos para cada uno de nosotros. Me gusta cuando estamos estudiando uno de los libros de capacitación de liderazgo eclesial. Él le marca una línea del tiempo. Y es interesante porque a veces ubicarnos dentro de esa línea del tiempo es bien importante. No va a ser por la edad que usted tenga, sino por los planes que Dios ha trazado para ti, para que en esa forma lo que te preocupe o lo que mejor haga es llenarse de la presencia de Dios y esperar en Él. Y puede decir como dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Y quiero terminar leyéndoles un texto, no voy a explicar, pero es uno de los versículos que a mí me fascina. En el Salmo 27, y lo voy a leer en una traducción viviente. Salmo 27, versículo 11 al 14. O mejor, el versículo 11 y luego salto al versículo 14. Después meditaremos un poco más de este texto. Salmo 27, 11. Es interesante como lo dice, escúchenlo. Dice en esta versión, enséñame a vivir, oh Señor. ¿Escucharon? Enséñame a vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Y el versículo 14 en esta misma versión dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliente tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora, el versículo 14 en la nueva traducción viviente, porque la leí en la Reina Valera 60, dice, espera con paciencia al Señor.
sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y ese mismo texto, versículo 14, Salmo 27, en la traducción del lenguaje actual dice, y me fascina porque ya lo hablo de una forma personal, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Y a veces tengo un paréntesis ahí cuando estoy reescribiendo este libro islandés, pon tu paciencia en Dios. Sí, islandés, pon tu paciencia en Él. O pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él, sí, pon tu confianza. Pero para eso se necesita armarse de valor. Yo no sé qué tanto valor tengan ustedes. Bueno, para Dios son muy valiosos, no lo duden. Pero, ¿qué es lo que te motiva para seguir adelante y no desanimarse? Dios aún no ha terminado de hacer lo que se ha propuesto hacer contigo, sea la edad que sea un niño, sea un joven, sea una persona mayor. Y tal vez la palabra que uso mucho para reafirmar esto es lo mismo que le dijo Dios a Elías: levántate porque largo camino te resta. Amén. No voy a decir yo ya esta noche como que ya algunos dicen cuelgo los guayos, cuelgo los zapatos, ¿eh? No, todavía no. No importa el camino que esté pasando, no importa la lucha que estés haciendo. Dios ha determinado un tiempo. Así como le dijo a través de Jeremías al pueblo, tiene que cumplir sus 70 años. Y es interesante porque cuando Daniel está interpretando la profecía, sabe que Dios había determinado 70 años y va y le reclama al Señor ya la liberación del pueblo. Y eso trata el capítulo 9 y 10 de Daniel. Y lo hace en esta profecía. ¿Y qué de nosotros? Es importante que le diga al Espíritu Santo, y eso también es parte de los 4 pasos que hay en este versículo, recuérdate de las promesas de Dios. Si no te acuerdas, diga al Espíritu Santo que le traiga memoria de ellas. ¿Amén? Afírmate en ellas y afirma su corazón. Dígale, sí, Señor, yo espero ese tiempo tuyo. Lo mejor no lo he visto todavía. No lo he visto. Así está en bendición. No has visto todavía todo lo que Dios tiene para ti. Amén. ¿Oramos? Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos regala, porque es precioso meditar en tu palabra. Es hermoso saber que estamos en tus manos, Señor, y que podemos esperar con seguridad todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Padre, a no desesperarnos, Señor, para seguir caminando en justicia, sobre todo, Padre, hacer lo correcto delante de ti, Padre, y no permitir, Señor, que quizás esas cosas que tanto nos dañan, Señor, las afrentas que muchas veces los hermanos están llevando, Señor, les desanime, Padre, y causen daño a su interior, Padre. Afirmamos nuestro corazón en ti, Padre. Doy una palabra de ánimo, de seguridad, Señor, en tu nombre, sabiendo que tú eres cumplidor de promesas, Señor. Que todo lo que has previsto lo llevarás a feliz término, Señor. Lo hemos declarado en tu palabra y lo seguimos haciendo, Señor. Solamente te pido que afirmes esta palabra, que podamos levantar nuestro rostro, Señor, y toda afrenta que hayamos traído hasta el día de hoy, Padre, la presentemos delante de ti, porque un día, Señor, tú la vas a quitar de mi hermano, de mi hermana, en mi vida, Padre. Te agradezco por momentos como estos. Sigue hablándonos, Señor, a través de esta palabra, Señor. Y que, Señor, tu palabra corra como río y tu nombre sea glorificado en los corazones, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo. Muchas gracias te doy, mi Dios precioso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Dios les bendiga grandemente.